pasamos a este importantísimo segmento. Hablemos de inmigración. Como ya hemos visto, inmigrantes y activistas de derechos humanos de Washington se están preparando para esas redadas de ICE prometidas por Donald Trump. Pues para hablarnos sobre esto tan importante y también sobre la protección en las ciudades santuario, hemos invitado hoy a nuestros habituales, el editor principal de Inmigración de Univisión, el señor Jorge Cansino, y Armando Olmedo, vicepresidente consejero general de Inmigración de Univisión. Como siempre, es un gusto saludarles, estrenando aparte nuevo logo, paquete gráfico, así que bien, muchas gracias. Definitivamente creo que hay mucha gente interesada en este segmento, sobre todo ahora que la información es poder. Ya hemos visto manifestaciones en la capital del país. La gente está como loca, quieren que les extiendan el TPS porque si no, definitivamente se quedan sin protección. ¿Cuáles serían las posibilidades que hay de que finalmente Biden, antes de que se vaya del cargo, diga extiendo el TPS por más años? A ver, hay que estar claro en algo. Desde antes de la elección ya venía este pedido. Después de la elección, cuando se conoció el resultado, sobre todo senadores demócratas, organizaciones, grupos de defensa de inmigrantes en todo el país le están pidiendo al presidente Biden que use su poder ejecutivo para ampliar la cobertura del TPS por otros 18 meses. Ese es un pedido urgente que le están haciendo. Y lo que está ocurriendo en Washington, así es, ellos están preocupados, están inquietos porque ya en marzo se vence un TPS, en julio se vence otro y así. Entonces hay una población de inmigrantes indocumentados que el único amparo que tienen es el amparo de deportación. Pasemos a otro punto importante y me refiero a las ciudades santuario y también esas zonas sensibles, como se le conoce, me refiero a las escuelas, los hospitales, las iglesias, porque ya el presidente electo y aquellos que lo rodean, pues han dicho que su plan es eliminar esas zonas sensibles. ¿Qué en realidad significa eso? Y entonces, ¿entraría en vigor de manera inmediata? Sí, bueno, en estos momentos hay una política establecida por el Departamento de Seguridad Nacional que prohíbe no solamente las zonas sensibles, estamos hablando de escuelas, estamos hablando hospitales, lugares ceremoniales, o sea, donde funerarias, por ejemplo, donde se ejercen matrimonios. Esos lugares, no solamente son lugares, sino los lugares a su alrededor, son lugares que no deberían de ser lugares donde se toman acciones de inmigración. Sí, no hay una ley que previene al gobierno federal de ingresar a esos lugares. Esto ha sido una política que ha sido implementada por ciertos posicionamientos moral y ético. Se cree que no se debería de hacer en esos momentos. Pero si hay toda autoridad para quitarla y el gobierno federal no tiene un límite, si se quita para poder ingresar a esos lugares. A mí me gustaría volver a retomar un poquito lo del TPS porque yo creo que hay mucha gente en Washington que está muy preocupada y precisamente van a tener que buscar otras alternativas u otras opciones teniendo en cuenta lo que estamos hablando de las ciudades santuario. Pero claro, es que ese grupo de personas que podrían estar bajo la lupa de la deportación, si se acaba la protección del TPS, van a ser más personas las que van a estar bajo la lupa de la deportación. Por eso me gustaría, ¿qué plan hay? Todos estos tepesianos que están amparados bajo este programa, si la administración Trump decide no extender el TPS o incluso Biden antes de marcharse no lo extiende, serían personas que se quedan sin protección y que podrían estar sujetas a una deportación, ¿no? Claro, Sí. Esto es un programa que está establecido por el Ejecutivo. Esto lo hemos mencionado anteriormente, o sea que el Ejecutivo ahora puede hacer su argumento para extender una designación, la que viene ahora Venezuela en marzo, después viene la segunda designación de Venezuela, creo que es en septiembre, viene una en julio. Él tiene la autoridad, pero siempre hay que dar el raciocinio del por qué esas personas necesitan la protección y hay que establecer por qué no pueden regresar a Venezuela, no pueden regresar a El Salvador, etc. Ahora, él lo puede quitar, Trump sin problema. De la misma manera que Biden lo puede extender, Trump lo puede quitar. Él trató de hacerlo con varios países cuando comenzó su primer mandato en el 2017 y eso enfrentó cargos, o sea, un ataque judicial. ¿Por qué? Porque lo había hecho de manera incorrecta. Ahora, vamos a ver qué sucede. Si lo puede extender, de la misma manera que lo puede extender Biden, lo puede tratar de quitar Trump y eso puede que termine. ¿Y si lo quitan, se quedan sin protección? Al terminar la protección, se te da tu periodo hasta que se te expire generalmente la autorización de empleo, que va con la protección. Cuando se te termina la protección, si tú no tienes un amparo que sea a través de otro mecanismo dentro de la ley de inmigración, ahí se te acaba tu permiso de permanencia en los Estados Unidos. Ahora, actualmente hay mucha incertidumbre en el país porque no se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir cuando pues, ya llegue a la Casa Blanca el presidente electo Donald Trump. Pero hay esta percepción, ¿no?, de que esas deportaciones masivas van a ir en contra de todos los indocumentados. Sí. Vamos a ser realistas. Eso no es posible. No, es muy difícil, Andrea. Mira, lo hemos dicho varias veces. Primero, hay que estar tranquilo, hay que actuar, sí, pero estar tranquilo esperando
el 20 de enero la emisión de órdenes ejecutivas para entender cuál va a ser la política de tolerancia cero que van a implementar. Segundo, la misma pregunta se le hizo a Tom Homan en diciembre, en este mes, a comienzo de mes. ¿Cuántos recursos tiene para arrancar estas deportaciones? Y él dijo, no tenemos idea de cuánta plata tengo, de cuántos agentes voy a tener y espacio para detener a las personas como ellos quisieran hacerlo. Pero ellos han dicho también que el enfoque serán aquellas personas que tienen un récord criminal o que han entrado al país recientemente. Sí. Pero ahí estás hablando, si es por antecedentes criminales, como ellos lo están manejando, y aquellas personas que tienen órdenes de deportación emitidas, ya son más de 928,000. No hay 928,000 espacios para tener a toda esa gente, poderla detener, para poderla deportar. Segundo, muchas de las personas puede que tengan un antecedente criminal, pero hay que respetarles el debido proceso migratorio. Y el debido proceso migratorio tiene tiempos. Tiene tiempos para detener, tiene tiempos para procesar, tiene tiempos para actuar y que los jueces emitan entonces una orden de deportación, por ejemplo. Y aún así, emitiendo la orden, el debido proceso marca un periodo de tiempo para poder apelar, para ir por las diferentes etapas judiciales para que esa orden se cumpla. No es cosa de decir, quiero deportarte y te voy a echar. Y por eso están tan frustrados con la ciudad de santuario, porque hacia una ciudad de santuario, vamos a decir que tiene una persona en detención que ha cometido un crimen, si no participan en un programa con el gobierno federal, ellos sueltan a esa persona. Sin coordinar y cooperar con la agencia, ellos, si fuesen a cooperar, tendrían acceso a una persona que ya está detenida, está acceso nada más, deténmela por 42 horas, o 48 horas, perdón, la recojo y ya de ahí la pueden sacar. No tienen ese mecanismo que le ayudaría a facilitar estas deportaciones. Ahora, vamos a poner también casos prácticos, ¿no? Se ha hablado muchísimo de que esta administración, o al menos la intención de la administración, es no separar familias. Vamos a suponernos en familias mixtas en las que, por ejemplo, los hijos ya sean ciudadanos americanos porque han nacido aquí, en Estados Unidos, pese a que él después quiera quitarles la ciudadanía de los Estados Unidos porque son de padres indocumentados. ¿Qué pasa entonces si deportan a los padres? ¿También estarían deportando a este ciudadano americano menor de edad? Hay dos opciones, ¿no? ¿Cómo sería? Hay tres opciones. Obvio, la familia que se mantenga íntegra y al salir los padres sale el hijo. Número uno. Aunque sea ciudadano americano. Aunque sea ciudadano. Uno está deportando al padre, pero esto está hablando de la unidad familiar. Pero ¿y se mete en el mismo paquete? O sea, ¿también podrían meter en el mismo avión de la deportación a los niños? Que ser todos en unidad. Esa es una opción. Pero eso es decisión propia de los padres, de los ¿no? padres. Yo me lo llevo, nadie puede sacar. No sería una deportación de aquellos hijos ciudadanos estadounidenses. Claro, no se puede. Porque no los pueden deportar. Sí, pero ¿quién pagaría el ticket, por ejemplo? ¿El ticket de avión? ¿Quién lo pagaría? Eso no te puedo decir. Por eso no hay claridad y hay que esperar el 20 de enero cómo se va a regular esto. Pero hay una cosa importante, Borja, mira. Yo no estoy en contra con el eslogan del nuevo gobierno que quieren hacer a un Estados Unidos más grande, más rico. La preocupación mía es que en ese afán, en ese esfuerzo, seamos un país más pobre en el respeto a los derechos de los inmigrantes, a los derechos de los más débiles. No podemos empobrecernos en eso. Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Debemos luchar y debemos trabajar firme por hacer que Estados Unidos siga siendo también rico en el respeto a los derechos de las personas. Correcto. Sí, no, y para añadir los otros dos puntos, las otras dos opciones que tienen, un padre le puede pasar a un hijo tiene que arreglar, o sea, la recomendación es que hagan sus arreglos, hagan un plan de familia, porque si es una familia mixta, entonces tener, por ejemplo, un tutor legal que esté dispuesto, un familiar que sea ciudadano en este país, para que le pueda pasarle los hijos a ese familiar. Y por último, si no hacen nada, el niño se puede quedar y le pasa a las agencias gubernamentales. Entonces tienen que pasar por lo que se llama el foster care. No, eso sería terrible, claro. Imagínate. Wow. Qué impacto también para esa Bueno, familia. pues definitivamente vamos a estar tratando estos temas que son de suma importancia, sabemos, para nuestra comunidad migrante que no tiene documentos aquí en los Estados Unidos, pero también, por supuesto, hacemos estos noticieros para ustedes. Así que muchísimas gracias, Jorge Cansino, editor principal de Inmigración de Univisión, Armando Olmedo, vicepresidente, consejero general de Inmigración de Univisión. Este era el último segmento del año. Nos vemos el año que viene. Hasta la próxima. Pero porque ustedes quieren, porque la semana que viene tenemos programa. Si ustedes quieren, yo voy a estar aquí. Te vemos el 25. Aunque no sea en persona, se puede conectar por Zoom y lo hacemos aquí. Te vemos el 25. Pueden venir cuando quieran, ¿eh? La semana que viene también estamos aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Gracias. Claro.